Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia dividida no se puede sostener. Jesús dijo que una casa dividida no se puede mantener en pie. ¿Qué llevó a algunos fariseos a tomar el bautismo para sumarse a la iglesia naciente? ¿Cómo se solucionan los problemas que surgen en las iglesias? ¿Cómo se solucionan los problemas interpersonales? Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos permites meditar, reflexionar en el capítulo 15 del libro de Hechos. Permítenos, Padre, encontrar cada una de las perlas que tú tienes para nosotros en este capítulo. Buen día, apreciados hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos a un capítulo que nos va a enseñar cómo se deben solucionar las diferencias dentro de la iglesia, que nos va a ayudar a considerar en qué consiste el crecimiento cristiano. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Muchos de los que habían ingresado a la iglesia naciente, a la iglesia cristiana, eran judíos, supuestamente judíos conversos, pero estos judíos ingresaron a la iglesia con sus propias creencias. Le hace mucho daño a la iglesia que las personas ingresen sin haber sido discipulados, sin haber aceptado el evangelio tal cual es. Y estas personas consideraban que los nuevos creyentes, las personas que empezaban a sumarse, sobre todo los gentiles, debían ser circuncidados conforme a lo establecido por Moisés. ¿Cuál era la razón de la circuncisión en los tiempos de Abraham? La circuncisión era señal de pertenencia, pero esa circuncisión, como ya hemos visto en estudios anteriores, tenía sentido si el corazón había sido circuncidado. La parte externa, lo exterior, solo tenía valor si había conversión interior. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La discusión se tornó muy fuerte. Los apóstoles se encontraban en el centro de la contienda porque las exigencias de los judaizantes condenaban directamente el trabajo que estos dos misioneros habían hecho en Cilicia, en Antioquía y en su primer viaje misionero. No podían sino interpretar que esa obra era un triunfo de la gracia de Dios. Habían proclamado la salvación por medio de la fe en Cristo. Ahora no podían permanecer callados cuando oían que se les decía a los conversos que no bastaba aceptar la gracia de Dios por medio de la fe, sino que debían practicarse ritos externos para obtener la salvación. Porque es eso lo que se está diciendo. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. La salvación nunca ha dependido de la circuncisión. La salvación nunca ha dependido de las obras que el ser humano pueda hacer. Pablo y Bernabé hicieron frente a estos judaizantes. Y recordemos qué es lo que estaba sucediendo con los judaizantes. Jesús en Marcos 7, 8 y 9 les dice que ellos han dejado las leyes de Dios para reemplazarlos por mandamientos de hombres, por tradiciones humanas.
La religión que se practicaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, no tenía nada que ver con lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces ahora los apóstoles los invitan, vengan, vamos a tratar el tema. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ese viaje a Jerusalén para tratar el tema en cuestión fue un motivo para que ellos, por los lugares que pasaban, continuaran predicando, continuaran anunciando el mensaje y compartiendo el testimonio de cómo es que muchos gentiles se estaban convirtiendo. Había gozo en las iglesias. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hay una conversación en este reencuentro, son recibidos Pablo y Bernabé, ellos cuentan lo que Dios está haciendo en la obra, cómo está creciendo la iglesia, cómo es que muchos se están sumando. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos son los que estaban produciendo el problema, estos eran los llamados judaizantes, que habían creído, habían aceptado sumarse, pero no se habían convertido al evangelio. Jesús había enseñado el evangelio. Y miren, si nosotros revisamos los escritos de Moisés, en ninguna parte vamos a encontrar que la salvación se encuentra por obras, que la salvación se gana por obras. La circuncisión era un acto externo de pertenencia, formar parte del pueblo de Dios. Pero como después, más tarde Pablo escribe, no todos los judíos eran los hijos de Dios, no todos los israelitas eran israelitas. Porque lo importante es la conversión. ¿Qué llevó a estos fariseos? Aquí podemos ver nosotros varias figuras. Una de ellas, Satanás sabe bien esto, divide y vencerás. Estos ingresaron a la iglesia para socavar desde dentro a la iglesia naciente. ¿Y cuántos problemas generaron? Prácticamente las cartas de Pablo se han escrito para responder a lo que ellos enseñaban, a lo que ellos pretendían que llegue a ser la iglesia por la cual el Señor Jesús había trabajado, la iglesia para el cual él había formado a 12 apóstoles y luego llamó a más apóstoles. Allí tenemos a Pablo, allí tenemos a Bernabé, así lo llama el libro de Hechos, apóstoles. Pero estos ingresaron, y eso no es extraño en nuestros tiempos. En nuestros tiempos también vemos cómo es que hay muchos que se autodenominan cristianos adventistas, pero van socavando por dentro la iglesia. Quieren que sus usos y costumbres, quieren que sus formas de pensar, quieren que sus argumentos empiecen a formar una especie de ley dentro de la iglesia. Se van interpretando la palabra de Dios a gusto y antojo y van creando supuestamente nuevas verdades, nueva luz. Cuidado. Hay muchos que han ingresado y Pablo advierte más tarde, cuidado con los lobos disfrazados de corderos que han ingresado a la iglesia. Hoy en día han ingresado. No todos los que están dentro son parte del pueblo de Dios, como sucedía con estos hombres. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Correctamente dicho, sería la ley de Dios dada por medio de Moisés. Moisés no dio ninguna ley. Ninguna ley. Y las leyes ceremoniales tenían su razón de ser. Daniel capítulo 7 o capítulo 9 habla acerca del fin del sistema ceremonial. Con la muerte de Jesús llegaba a su fin el sistema ceremonial, pero ellos continuaban
allí enseñando que hay que continuar con los ritos ceremoniales. Muchas de las leyes o todas las leyes que tenían que ver con la parte ceremonial dejaron de ser cuando Jesús muere en la cruz. Y Jesús se encargó durante su ministerio dejar en claro cómo es que estos líderes religiosos, los fariseos, entendían la palabra de Dios al tal punto que habían establecido sus propias leyes para dejar de lado la ley de Dios. Dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban con sus creencias previas. No se habían convertido del todo, no habían cambiado su forma de pensar. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. A ver, escuchemos, ¿qué es lo que está sucediendo? Y después de mucha discusión, empezaron allí a hablar uno, a hablar el otro. Es la forma de hacer frente a las divergencias, es la forma de hacer frente a los problemas. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahora, el encuentro de Pedro con Cornelio serviría como un ejemplo poderoso para hacerles entender cómo es que Dios ha abierto las puertas a los gentiles. Y la pregunta ¿es un evangelio nuevo? ¿Es algo nuevo esto? Esto ya no está anunciado en el Antiguo Testamento, ya no lo anunció Isaías 42:6, 49:6, donde dice, te he puesto para que seas luz de las naciones. No era nada nuevo, estaba en las palabras de Dios. Y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El mismo trato que Dios dio a los apóstoles, a los discípulos, a los que eran de la circuncisión, también había dado a los gentiles, a los que eran de la incircuncisión. El mismo trato, había derramado el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué más pruebas de que Dios había abierto las puertas a ellos y que no esperaba que sean circuncidados? Pero sí, recuerden, Dios envía a Pedro para que instruya a Cornelio y a los suyos sobre qué es lo que les faltaba. Les faltaba entregar sus vidas por medio del voto bautismal, de tomar el bautismo y hacer público su entrega al Señor. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe de nuestras intenciones, sabe de nuestras motivaciones, así como conoce el corazón de los gentiles, conoce el corazón de estos judaizantes. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los que hoy en día afirman que los 10 mandamientos, la ley de Dios ya no tiene vigencia, toman este pasaje. Dice, ¿por qué pues tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En Mateo 11:30, Jesús dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús sobre los 10 mandamientos dijo, yo he venido a cumplir, no he venido a anular. ¿Qué es lo que era difícil, imposible de llevar? ¿Cuál era ese yugo difícil de llevar que no pudieron sus padres ni ellos llevar ese yugo? Lo que Jesús dice en Marcos 7:8.
habían reemplazado las leyes de Dios por leyes humanas, por mandamientos, por tradiciones humanas. Hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, la expresión camino de un día de reposo. Esa expresión camino de un día de reposo implicaba que en el día sábado las personas solo podían caminar una cierta cantidad de metros, más no podían ir. No podían. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido eso. Jesús también denunció cómo es que ellos habían establecido aquello del Corbán. Si una persona, un hijo, daba su ofrenda y decía Corbán, ya no estaba obligado a atender a sus padres. Y Jesús en esa ocasión, en Marcos 7, registra cómo es que los 10 mandamientos, dice él, están vigentes y cómo es que esas leyes habían sido dejadas de lado por los judíos. Cuando leemos nosotros el libro de Salmos, sobre todo el Salmo 119, habla acerca de la maravilla, de la delicia, de las bondades, de las bendiciones que trae el guardar la ley de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí Jacobo cuando dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas leyes que ellos habían establecido y que se tornaban difíciles de llevar. Apoyados en este versículo, muchos dicen: es imposible guardar la ley. Y como es imposible guardar la ley, entonces ya no estamos obligados porque somos salvos por gracia. Es cierto, somos salvos por gracia. En Romanos 3:31, el apóstol pregunta: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que lo confirmamos. ¿Por qué tenían que pedir señales a Dios cuando Él ya había manifestado su voluntad aceptando a los gentiles? Eso es tentar a Dios. Cuando hay cosas claras, pretender hacer cosas, a pesar de que ya ha quedado claro. Y el testimonio de Pedro sobre la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos era un mensaje claro. Y ahora estaban poniendo una carga difícil. Antes, dice quien estaba presidiendo este concilio, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes. A ver, creo que acá estamos. Quien está hablando es Pedro. Está contando la conversión de Cornelio. Él es quien está hablando. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro afirmó que la salvación no se obtenía por medio de la conformidad con la ley, sino por la gracia del Señor, y con esta afirmación concluyó su discurso. ¿Qué dice? Por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación es la misma para todos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Habló Pedro. Hablaron Pablo y Bernabé. Contaron las historias, los testimonios de cómo es que Dios había bendecido la obra. Y ahora toma la palabra, ahora sí toma la palabra Jacobo. Respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Un testimonio vivo y poderoso, y no es un testimonio cualquiera. Dios mismo se reveló a Cornelio, Dios mismo se reveló a Pedro, le mostró por medio de una visión que los gentiles no eran inmundos. Con ellos había que relacionarse. Y ahora Jacobo dice: a los gentiles ha llamado para tomar de ellos pueblo para su nombre.
un pueblo para su nombre. Los judíos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios y que todos los demás estaban fuera del círculo del amor de Dios. Pero Jacobo proclamó que Dios también estaba aceptando como suyo a un pueblo procedente de las naciones paganas. Pablo reconoció este mismo hecho en Romanos 9:26. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Y quiénes son estos profetas de quienes está hablando ahora el apóstol? ¿No? En el versículo 16, Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Miren, trae a colación Amós, dice: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué perla encontramos aquí? El evangelio es uno solo. Hay quienes dicen que cuando Cristo vino ya se estableció el Nuevo Testamento y hay un nuevo evangelio, el evangelio de la gracia, y que en el Antiguo Testamento era el evangelio de la ley, la salvación por obras. Falso. ¿Qué está diciendo Jacobo? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Está llamando como testigo a Amós. Después de esto volveré y reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor. La salvación siempre ha estado extendida a todos. Nunca ha sido la salvación exclusividad de los israelitas. Ellos fueron llamados para ser luz de las naciones. Por lo cual, dice Jacobo, que estaba presidiendo el concilio, ese primer concilio, y a propósito, si Pedro, como dicen los católicos, era la cabeza, ya desde el principio que Pedro era el primer papa, Pedro no presidió este primer concilio, lo preside Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les obligue, que no se esté pidiendo que ellos hagan cosas por las cuales Dios ha establecido que no es necesario, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Aquí hay un nuevo evangelio o es lo mismo que dice el Antiguo Testamento? ¿Ah? ¿Hay algo nuevo? Las palabras de Jacobo significan que hablaba con autoridad. Sin embargo, lo que sigue no fue algo decretado. ¿Qué dice? Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles. Él había llegado a esa conclusión, ¿no? Él había llegado a esa conclusión. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir con que Moisés tiene quien lo predique? Literalmente desde las generaciones antiguas, según parece, Jacobo solo podía pensar que los cristianos de origen judío retendrían todo lo que el judaísmo les había dado y que no se apartarían de la sinagoga judía. Tiene quien los predique, donde es leído cada sábado, cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos. Ellos irían como representantes del concilio, acompañando a Pablo y Bernabé para presentar esa carta en la iglesia de Antioquía, que se había convertido, como ya mencionamos, en la sede, en el centro de evangelismo de los pueblos gentiles. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando nuestras almas, vuestras almas. Aquí no se está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Se está hablando de la persona perturbando a ustedes, perturbándoles a ustedes, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Se está haciendo hincapié que esos dos serían los emisarios del concilio, acompañando a Bernabé y Pablo, y van a transmitirles el acuerdo que han tomado en ese primer concilio. Aquí hay algo, dice, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? Muchos interpretan a los 10 mandamientos, pero ¿se refiere a eso? ¿Se refiere a los 10 mandamientos? Claro que no. Como ya hemos visto, Jesús que dijo, yo he venido a cumplir, no a anular. Jesús denunció que ellos habían establecido nuevas leyes, dejando de lado las leyes de Dios. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a Pablo y Bernabé. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Les van a decir lo mismo. El mensaje que transmite la iglesia es el mismo. No hay que uno enseña una cosa y el otro enseña otra cosa. Por eso, el vínculo de unidad, la única forma que como iglesia pensemos lo mismo es que nos ciñamos a lo que está escrito. Silas y Judas no dirían lo que les parece a ellos, sino transmitirían el acuerdo tomado en el concilio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Miren a quién pone ahora como testigo Jacobo. Pone como testigo al Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se usa aquí el mismo verbo de Hechos 15:25. Jesús había prometido que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiaría a sus discípulos a toda verdad, Juan 16:13. Y Lucas muchas veces dice que ellos estaban llenos del Espíritu. Por lo tanto, los miembros del concilio afirmaron sin vacilación que eran guiados por el Espíritu de Dios. Con la dirección del Espíritu, los cristianos de origen judío estaban dejando a un lado su viejo prejuicio que les impedía tener comunión con los gentiles. ¿Cuánto mejor hubiera sido que la iglesia pudiera decir honradamente que siempre era dirigida y conducida por el Espíritu Santo? Guiados por el Espíritu Santo. Y la prueba de que el Espíritu Santo los estaba guiando es que el Evangelio se mantiene, que son las mismas verdades del Antiguo Testamento las que se están poniendo en práctica. El problema es que las costumbres, los ritos, las creencias de los judíos de esos tiempos estaban completamente alejadas de la palabra de Dios, de las leyes de Dios. ¿Y qué les mandaban? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tomen nota
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y el sacrificio a ídolos no eran animales inmundos, eran sobre todo ovejas, bueyes, lo mismo que se pedía en el santuario terrenal. Porque hay mucha discusión posteriormente cuando se habla de comer o no comer la carne. Comer o no comer. ¿Y qué está diciendo? Absténganse de comer lo sacrificado a ídolos. Absténganse de consumir sangre. Algo nuevo se está diciendo, nada nuevo. En el Antiguo Testamento existieron las mismas leyes de ahogado y de fornicación. No se come la carne de los animales ahogados. Algo nuevo tampoco es nuevo, está en el Antiguo Testamento. Y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y cierran el mensaje, pasadlo bien. Hasta aquí se cierra el mensaje, ¿no? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Volvió la armonía, pero lamentablemente los judaizantes no se quedaron conformes. Ellos continuarían socavando la unidad de la iglesia. Ellos continuarían con sus creencias. Ingresaron a la iglesia no porque se habían convertido, ingresaron a la iglesia porque desde dentro, cual instrumentos satánicos, estaban buscando debilitarla. Había un tiempo de paz. Judas y Silas, como ellos también, eran profetas. Interesante esta declaración. Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Silas posteriormente se convierte en la pareja misionera de Pablo. El término profeta se emplea aquí no necesariamente para el que predice el futuro, sino para el que, lleno del Espíritu, es un portavoz de Dios. Por lo tanto, Judas y Silas estaban calificados para aconsejar y fortalecer a los discípulos. Los gentiles necesitaban ser exhortados. Esta era la obra a la cual Pedro había sido llamado por su Señor. Lucas 22:32, y ahora debía realizarse tal como Pedro lo había aprendido en su trato con Cornelio. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Debían volver a su lugar de origen, en este caso Jerusalén. Pero Silas decidió quedarse. Aquí hay mucho que hacer, porque la iglesia de Antioquía se había convertido en una iglesia grande y poderosa. Aquí hay mucho que hacer. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Continuaron el evangelismo interno, continuaron trabajando en esa región. En los versículos 36 en adelante se nos habla del inicio del segundo viaje misionero. Después de algunos días, dice el versículo 36, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hay que confirmarlos, hay que visitarlos. Siempre es bueno ir visitando a las congregaciones que se van levantando, a los grupos que van surgiendo. Hay que visitarlos. Esta es una idea característica de Pablo. Siempre sentía la preocupación por todas las iglesias, según de Corintios 11:28, a los cuales constantemente los recordaba en su oración. Vamos a visitar. Pero aquí viene el problema.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé quería llevar a Juan. La relación familiar de Bernabé con Juan Marcos fue sin duda lo que lo indujo a querer llevar al joven en otro viaje misionero, con el fin de darle la oportunidad de demostrar su actitud para el servicio. Colosenses 4:10. Reconoció, a no dudarlo, a diferencia de Pablo, que había circunstancias ¿no?, que explicaban, por lo menos en parte, el hecho de que Juan hubiera desertado ante una tarea difícil. Posiblemente para Pablo, fervoroso y valiente guerrero de Cristo, cualquiera que se hubiera echado atrás no parecía ser apto para el reino de Dios, como dice Lucas 9:62, y necesitaba ser disciplinado, dejado de lado, por lo menos por un tiempo, con el fin de prepararlo para realizar otros trabajos. Y aquí, ¿qué se produce? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no quería llevarlo, no. Aquí encontramos una perla muy interesante. Si bien es cierto que Pablo había tenido un encuentro con el Señor, Pablo era un predicador fervoroso, era un hombre que anunciaba el mensaje a los gentiles, todavía estaba desarrollándose, estaba en crecimiento espiritual. Todavía tenía ciertos rasgos que pulir. Tiempo después, cuando Pablo ya está, ¿no?, más maduro espiritualmente y también en años, él habla de Marcos muy bien y dice, me es útil para la obra. Pero aquí se produce un desacuerdo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ni Bernabé quiso ceder, ni Pablo quiso ceder. Optaron por separarse. Pero miren, cuando hay discusiones en la iglesia, algunos no solo se quedan en ese ámbito de la discusión entre ellos, algunos incluso se pelean con Dios y dicen, bueno, me voy de la iglesia. Pablo y Bernabé entienden que no pueden viajar porque Bernabé quiere llevar a Juan y Pablo no. Entonces optan por separarse. El uno dice, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Quién? Bernabé tomó a Marcos y vamos. Y ahora había dos parejas misioneras. De Bernabé no se escucha más a partir de aquí. Es Pablo la figura que surge, que emerge. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Silas, que era profeta, se convirtió en el acompañante de Pablo, y con Silas harían el segundo y el tercer viaje misionero. Con Silas la obra continuó creciendo. Bernabé fue de gran ayuda para Pablo. Pero hay circunstancias cuando lamentablemente a veces no sabemos manejar, diferencias que no sabemos nosotros manejar. Cuando hay un problema, ambos deben estar dispuestos a ceder para que ese problema se solucione. Pero cuando ninguno quiere ceder, simplemente las cosas no se van a solucionar. Y en este caso encontramos esa perla. Hay que aprender a ceder. No siempre nosotros podemos estar en lo cierto en el 100% de los casos. Pero se produjo esta división. Pero el hecho de que Pablo y Silas salen encomendados por los hermanos implica que las cosas se calmaron, las cosas llegaron a buen término.
Ninguno se peleó con Dios. Bernabé continuó anunciando el mensaje. Pablo y Silas también continuaron anunciando el mensaje. ¿Cuántas perlas nos ha encerrado este capítulo 15? ¿Cómo se solucionan los problemas? La Biblia nos explica. ¿En base a qué se solucionan los problemas doctrinales? En base a lo que está escrito, no en base a lo que nos parece. Recuerda bien esto, estimado hermano, estimada hermana. Si tú quieres ceñirte a lo que Dios dice, debes ceñirte a lo que está escrito. Dejar de lado cualquier parecer personal. Porque lo que a usted le parece a mí no me va a parecer y lo que a mí me parece a usted no le va a parecer. Es fácil entrar en discusión, en división, así. Pero si nos ceñimos por lo que está escrito, siempre estaremos de acuerdo. El Evangelio es uno solo. El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Es el mismo Evangelio porque el Evangelio es el Evangelio. Aprendamos e incorporemos estas perlas a nuestra experiencia personal. Que Dios te bendiga. Amén.